31 de la mañana de este día lunes. Me da la fecha, por favor, don Jaime. 12 de mayo. 12 de mayo. Sí, señor. No, mañana. 12 más 1, dije yo. Allá. 12 de mayo, perfectamente. Saludar a la señora ministra de la Mujer, Ariana Tanca, que es querida, y Derechos Humanos, que es una querida amiga. Buenos días, Ariana, gusto de saludarla, gusto de verla. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí con ustedes. Va a arrancar Jaime Velázquez, las chicas después, vamos Javier y yo si es que alcanzamos. Si es que alcanza. Si es que alcanzamos. Bueno. Bienvenido, buenos días, la verdad es que es un placer tenerla por acá. Yo quería preguntarle, hay un proyecto de becas o un programa de becas desde su ministerio. Quisiéramos que nos converse un poquito del tema y a qué se dedica y sobre qué es. Bueno, nosotros la semana pasada hemos firmado un convenio con 3 universidades, con la Universidad Europea, con la UMED y con la Universidad Bolivariana del Ecuador, la UBE. En total tenemos acceso a 610 becas entre maestrías, cursos de formación profesional y capacitaciones, y estamos buscando pues que las beneficiarias puedan tener acceso a educación superior o a cursos de formación técnica para que puedan transformar el futuro de sus vidas y de sus hijos. Y esto lo hemos complementado también con convenios con la empresa privada, con Naranjo Roses, que es una empresa exportadora de flores. Hemos firmado convenio este sábado con Cloretol, Alfaparf y Professional Spa, justamente buscando impulsar la empleabilidad de las mujeres. Entonces, por ejemplo, el convenio que hemos tenido con Naranjo Roses es que nosotros los apoyamos a ellos en protocolos de prevención interna, promoción e igualdad de oportunidades, y ellos nos van a dar cursos y capacitaciones para nuestras usuarias en la provincia de Cotopaxi, para enseñarles cómo empezar un negocio agrícola desde cero, o sea, desde floricultura o cualquier otra cosa. Y esto con el objetivo de que puedan tener su propio negocio, que puedan acceder a empleo. Hemos tenido también convenios de programas de pasantías, escuelas de cosmetología, y estamos buscando pues ofrecer estas oportunidades de desarrollo personal y profesional a través de becas de estudio y oportunidades laborales. Ahora, para calificar justamente estas becas y para tener todo el apoyo del ministerio, ¿qué se necesita específicamente tener? Vamos en esta semana ya a lanzar las bases de los concursos para que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Europea, hemos hecho una comisión conjunta para elegir a las beneficiarias. En el caso de la UMED, esta es una beca mucho más masiva. Nos dieron 500 becas para su programa y su escuela de emprendimiento. Y esto se alinea porque justamente el día jueves nosotros vamos a entregar 120 capitales semillas a las beneficiarias de nuestro programa de emprendimiento. Hemos destinado cerca de $500,000 para dar capitales semillas de hasta $5,000 a las mujeres que han iniciado nuestro programa de capacitación y emprendimiento. Lo bueno es que esto va dirigido prácticamente a mujeres jóvenes. Así es. En proceso de, como también a mujeres que ya tienen sus añitos, digamos, Así y que pues obviamente no sean profesionales. Explique, traduzca sus añitos, por favor. Yo me dije ella, me sentí así golpeada. Aludida. Sí. Que no tienen ningún tipo de digamos, de educación, ¿no? Así ¿verdad? es, Para que comiencen a emprender a su edad, ¿no? ¿verdad? Y pues obviamente no es que se discrimine la edad, sino al contrario, se les da la oportunidad de profesionalizarse cuando ya están pues obviamente en una etapa de su vida más adelante, más que Así jóvenes. es, nuestro objetivo es poder apoyar a las mujeres en su diversidad, de cualquier edad, de cualquier etnia, de cualquier situación socioeconómica, y estamos sobre todo priorizando mujeres cabeza de hogar, ¿no? Mujeres que han postergado su vida profesional por formar un hogar o que han tenido que abandonar los estudios por situaciones de violencia, entre las diferentes circunstancias que nosotros vemos en el día a día del ministerio, y esto nos ha animado a tener un programa especializado en este tipo de perfiles, pero también teniendo en consideración, por ejemplo, hay muchas madres que se hacen, mejor dicho, muchas abuelas que se hacen cargo de sus nietos por diferentes circunstancias en la vida, sea porque su mamá del niño sale a trabajar a otra provincia o porque los horarios de trabajo son muy extensos, o en nuestro caso particular del ministerio, por ejemplo, son víctimas indirectas de femicidio. Entonces estamos buscando que también esas abuelas que se hacen cargo de sus hijos pues puedan tener acceso a becas, pero sobre todo empleo, porque son ellas las que finalmente se hacen cargo de sus nietos. Muchas de ellas son ya
señoras de la tercera edad, que imagínate a esa edad ya tener que pensar en trabajar en un empleo full time, que es de 9 a 5. Yo creo que eso es lo que no lo tenemos planeado en nuestra vida, sin embargo muchas mujeres les toca. Entonces, por ejemplo, estas oportunidades de empleo y educación, también estamos teniendo en consideración estos perfiles, estas historias de vida que han sido afectadas pues por la violencia. Ministra, muchas gracias. Le paso a Carla Escobar, que está con muchas preguntas más. No muchas, para que alcance ellos puedan preguntar. Ministra, el otro día por un tema laboral estuve con el caso de una señora que está privada de la libertad, una PPL. ¿Tiene usted algún programa para las mujeres que están privadas de libertad, que en muchos casos tienen a sus hijos con ellas, que salir es muy difícil, conseguir trabajo? ¿El ministerio ha previsto y está haciendo un programa para ellas? Esto lo trabajamos de la mano del SNAI, que es quien tiene, digamos, la competencia directa en cuanto a la administración carcelaria, y hay varios proyectos que están pensados para las mujeres PPL. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene varios proyectos en las cárceles, pero esto es bastante importante porque la mayoría de la población carcelaria mujer está que tiene, si la memoria no me falla, es entre 20 y 35 años. O sea, son mujeres jóvenes. Y en la mayoría de los casos, el 90% de los casos, no son por crímenes violentos, son por tráfico. Exactamente. Y esto nos hace también reflexionar sobre cómo el crimen organizado está teniendo efecto en las mujeres en situación de vulnerabilidad, porque muchas de ellas son víctimas a su vez de los grupos de delincuencia organizada, que las utilizan como carnadas para poder hacer este tipo de crímenes, y no solo de tráfico y microtráfico, pero también a través de el uso y explotación de sus propios cuerpos. Entonces la situación es bastante crítica. A nosotros dentro del ministerio nos ha tocado incluso actualizar nuestros modelos de gestión teniendo en cuenta la variable del crimen organizado, porque atender a una persona que está indirectamente ligada al crimen organizado supone varias variables que tenemos que considerar. Pero este año vamos a empezar a trabajar, ya lo tenemos listo, un proyecto de recuperar la autonomía de vida de las mujeres PPL, porque imagínate estar presa, salir y volver a caer en el mismo círculo de violencia, en el mismo círculo de delincuencia. Entonces lo que queremos trabajar es potenciar los cursos que tienen dentro del SNAI, por ejemplo, de maquillaje, de peinado, de habilidades laborales, y también promover que las mujeres puedan terminar su carrera universitaria para que al salir puedan igual tener acceso o tener mayores posibilidades de acceso a un empleo, que eso también creo que es importante trabajarlo con la empresa privada, por ejemplo, que no miren a las mujeres PPL como un riesgo para la empresa, sino más bien, de cierta forma, que puedan ver a las mujeres PPL desde, digamos, sin juzgar ese pasado, ¿no? Ministra, la última vez que estuve aquí yo le hice una propuesta que vuelvo a repreguntar y a planteársela. Sigo viendo el problema de la emisión de la boleta de auxilio de parte de los jueces en los juzgados, ¿verdad? Realmente el beneficio, entre comillas, siento que ha sido peor cuando existían las comisarías de la mujer y la familia, se acercaba a la mujer con los golpes y todo, no hacía falta el examen previo, se la veía maltratada, se le emitía la boleta de auxilio, la de expulsión de la persona agresora de la casa, que puede ser hombre o mujer, pero ahora sigo viendo esto, ministra, desde su ministerio, por favor, esto más que pregunta, le dije la vez pasada, despedido, ¿qué hacemos o cómo se puede ayudar para que las mujeres tengan una boleta de auxilio rápido y no que llegue cuando ya ha sido víctima de, Dios no quiere, está enterrada? Lamentablemente eso es una realidad, y digamos los temas que pertenecen a la función judicial es algo que se escapa de las responsabilidades y competencias de este ministerio. Sin embargo, nosotros trabajamos de la mano del Consejo de la Judicatura. En diciembre del año pasado hemos firmado un convenio, y parte de ese convenio es la capacitación a los operadores de la justicia, jueces y fiscales, para que justamente no pasen estas situaciones, porque nos ha pasado varias veces que la atención es revictimizante, que si tú no vas con el ojo morado, si no vas con el corte en la frente, si no vas absolutamente golpeada, no te creen o no te dan la boleta de auxilio o cualquier medida administrativa de protección inmediata, que incluye, por ejemplo, también la extracción del agresor del hogar, entre otras. Definitivamente es algo que hay que mejorar y hay que repensarnos las boletas de auxilio, porque pasa también que muchas mujeres mueren en la cartera con una boleta de auxilio.
Entonces, es algo que hay que trabajar de la mano del Consejo de la Judicatura, con quien tenemos una excelente relación. Tenemos ya un convenio para poder trabajar, pero esto también es importante trabajarlos con las juntas cantonales de protección de derechos que están debajo de los municipios. Hay que fortalecerlas, hay que capacitarlas, porque en muchas ocasiones las juntas cantonales de protección de derechos tampoco están cumpliendo ese rol de descentralizado de la protección de la población vulnerable. Y eso también hay que trabajarlo, y lo estamos haciendo en este momento con el Ministerio de Gobierno, para los tenientes políticos que también pueden otorgar estas medidas administrativas de protección inmediata, y con la ciudadanía que también sepa qué hacer cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de riesgo y que puede solicitar estas medidas administrativas de protección inmediata, como una de ellas la boleta de auxilio, y que sepan que, por ejemplo, no necesitas un abogado para pedirlas. Tú, como tú bien lo mencionas, tienes que ir, pedirla, solicitarla, y te la tienen que entregar inmediatamente, porque incluso su nombre lo indica. Es inmediato. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo, una coordinación interinstitucional con los municipios, con las juntas cantonales de protección de derechos, con el Consejo de la Judicatura, con el Ministerio de Gobierno, para fortalecer. Ahora, en la mayoría de los casos, el problema también es que muchos de estos puestos son de alta rotación. Entonces yo puedo capacitar, yo puedo hacer el esfuerzo, pero el siguiente mes ya va otra persona que no conoce. Entonces hay que trabajar. Es la rotación, el jefe político, el teniente político, pero la secretaria de la comisaría que pertenece ahí, esa sí es fija. Entonces hemos trabajado también con las secretarias, hemos hecho las capacitaciones, pero como te digo, esto es algo que hay que irlo empezando desde ahora, y esperemos ver los resultados, porque lamentablemente la atención, no solo en la función judicial, pero en varias instituciones del Estado, es revictimizante. Sí. Tuvimos un caso en Carchi, tuvimos un caso en Carchi que una mujer se acercó, sabía que su pareja tenía un arma en la casa. Por favor, necesito que lo saquen de ahí. Y la persona no le creyó, y lamentablemente pues su pareja terminó cometiendo un crimen que le cobró la vida de sus hijos incluso. Entonces creo que hay que trabajar mucho, porque ya es un tema también hasta cultural, diría yo. Este machismo que nosotros le llamamos, que pensemos que ya porque estamos en el 2025 y estas cosas no deberían estar pasando, lamentablemente pasa. Pasa mucho más en la ruralidad, ministra. Sí, pasa mucho más en la ruralidad. Por eso la escuché hablar de los tenientes políticos y me parece súper positivo. Pasa mucho más en la ruralidad, pero hay algo que sí creo que todos tenemos que tener claro en este panel, que la violencia en contra de la mujer ecuatoriana no discrimina edad, no discrimina dónde vives, cuánto estudias, cuántos títulos, cuántos ceros tienes. A todas las mujeres en esta oficina yo he recibido mujeres hasta con doctorado y con puestos muy altos en posiciones empresariales, hasta mujeres en pobreza extrema. Entonces yo creo que es algo que tenemos también como sociedad reflexionar, trabajar con los operadores de justicia y todas las personas que, y de la mano también con la policía, que trabajamos de maravilla juntos, para justamente que estas medidas administrativas de protección inmediata no sean papeles que no protegen, sino que sean medidas que, como su nombre lo indica, sea de protección inmediata. Cecilia Dole continúa. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Hace poco la Asamblea Nacional aprobó una ley que en teoría favorece a las trabajadoras del hogar, puntualmente al servicio doméstico. Dentro de estas formas de intentar dignificar está también que el contrato sea heredable, ¿no? Es decir, que no culmina cuando fallece el empleador, sino que este se hereda. Y en caso de que un hijo pues decida que quiere ya culminar el contrato, tiene que pagar una liquidación. Esto suena muy bien en intenciones, sin embargo, en la práctica lo que usualmente genera es mayor informalidad para este tipo de personas, o incluso aumentar la tasa de desempleo de esta índole. Y hablo porque esto es un trabajo principalmente de mujeres. ¿Cómo podemos mitigar? Yo sé que las intenciones seguramente de la Asamblea fueron positivas, pero en la práctica no es tan positivo necesario. Ese es el problema cuando se legisla a partir de las buenas intenciones, pero no tomando en cuenta la realidad del país, de la institucionalidad, porque lamentablemente, y pasó mucho en la asamblea anterior, que se legisla con buenas intenciones, pero a partir del profundo desconocimiento institucional y cómo funciona la realidad, ¿no? A ver, con ese tema en particular hay algo que también es muy importante hablar, que es del sistema de cuidados en el país, ¿no? Estas cifras son... tienen bastante tiempo, porque fue en el último censo, que no fue en el 2020, sino ya por el año 2010, que nos da unas cifras que son un poco alarmantes, que por ejemplo, las mujeres
semanalmente le dedican al cuidado del hogar cerca de 30 horas, mientras que los hombres apenas 12 o 13. Los números me pueden estar fallando un poco, pero por ahí va la cosa, y son números también, debo decir también, que son del año 2010. Entonces esto nos pone justamente cuando hablamos del tema del cuidado del hogar, que muchas veces no es remunerado también, no hablemos de las trabajadoras domésticas, sino también el trabajo del hogar que se hace. Y esto, ¿qué es lo que ocasiona con el tema de las mujeres? En muchos casos, muchas mujeres no pueden estudiar ni trabajar porque tienen que hacerse cargo de su hogar. Y las mujeres que trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico, ¿qué pasa con esos niños de ellas? ¿Dónde están? ¿Dónde estudian? Entonces, por eso, la ley que se planteó, creo yo que le faltó también tener esta perspectiva mucho más integral. Por ejemplo, ver porque los se va a servicios... traducir en desempleo. Exacto, porque muchas mujeres no pueden acceder a ese empleo porque no, ¿qué hacen con sus hijos? Y muchos empleadores van a desistir de tener esta oportunidad. Así es. Así es. Entonces, por eso creo que es importante ver esta realidad del país de una forma mucho más integral. Por ejemplo, el trabajo que se hace con el MIES, con los centros de desarrollo infantil, están orientados para que las mujeres puedan dejar a sus hijos ahí mientras que están trabajando. Pero es insuficiente. Eso es creo que hay que articularlo con los gobiernos autónomos descentralizados, hasta con las juntas parroquiales también, porque no, si lo dejamos solo, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿qué pasa en la ruralidad? Donde hay más informalidad. Entonces creo que hay que tener una visión mucho más integral en cuanto a el acceso al empleo de las mujeres, y sobre todo en los casos de servicio doméstico hay que tener las reglas claras y hay que tener las reglas de forma que incentiven y que no se pierdan esas plazas de trabajo. Y creo yo que es muy importante esa regulación que la inició en su momento el expresidente Rafael Correa con la afiliación, que definitivamente le da más protección a las mujeres que están en esos puestos de trabajo, porque es importante protegerlas, porque en muchos casos también hay, y como suele pasar en varios espacios laborales, ¿no?, casos de abuso, casos de violación de derechos incluso fundamentales o laborales. Entonces creo que la regulación tiene que estar orientada a prevenir ese tipo de situaciones, pero no así a desincentivar ese tipo de espacios de empleo, pero también considerando pues las realidades que tienen muchas mujeres de este país, que tienen que decidir si estudian o trabajan, o si estudian, trabajan y cómo mantienen a sus hijos. Entonces creo que hay que tener una visión mucho más integral sobre la problemática del acceso al empleo en general en el país, y particular las realidades que tienen las mujeres ecuatorianas, que tienen en su responsabilidad, muchas de ellas, el sistema de cuidados. Muchísimas gracias, Eduardo. 9:49, yo coincido, ministra, por la integralidad. ¿Sabe por qué? Porque usted está hablando, no se puede desincentivar el trabajo. ¿Qué es más importante? Lo que muchas mujeres tienen, ¿dónde dejan a sus hijos cuando van a trabajar? ¿Con quién? Eso es mucho más importante. Y lo último, que me parece totalmente importante, usted dice, claro, y necesitamos que ellas tengan la posibilidad de poder estudiar, si es que tienen la posibilidad, que muchas tienen, incluso lo hacen en los sábados, en cursos, pero el tema es que debe haber, y esta es la integralidad a la que me refiero, trabajo en el país suficiente, porque de lo contrario, si usted estudia y se sacrifica y trabaja, en el caso de, puedo hablar de Javier y mío, nosotros en la universidad estudiábamos y trabajábamos, porque la laica nos daba para eso. Yo también estudiaba en la mañana en la estatal y la laica, pero me fajé. Pero no sé, por ejemplo, universidades más complicadas como la católica, donde yo vivía en Eduardo, no tenían chance más que hacer 2 o 3 horas. Entonces, lo que juzgo importante no solo es que lleguen a tener una carrera hoy y después hasta una maestría y quieran ganar el básico, entonces no sé, es frustrante. Bien, dice usted, y es importante por eso apoyar al gobierno y al presidente, lo decía Bruno Leone, para que se pueda producir más, para que el país crezca, porque si crece va a haber más empleo, más prosperidad, más todo lo que estamos hablando. Perdóneme que haya dicho esto, y ahora sí le pregunto. Me escribe una persona, Giovanni Quichimbo, puede ser que la pregunta no sea la más acertada, pero tengo que hacérsela porque me la pregunta. Me dice, por cierto, me dice, ministra, buenos días, soy Giovanni Quichimbo. ¿Y los derechos humanos de los 11 héroes militares asesinados cobardemente por los malos existen? Bueno, cuando existe una vulneración de derechos humanos es importante tener algo muy, muy, muy claro. Y es que eso, en este momento, es la justicia quien tiene todas las herramientas para llegar al fondo del asunto, y quienes son responsables por ese delito, y seguramente varios más, pues que reciban todo el peso de la ley,
porque es lo que corresponde. Entonces aquí no tiene nada que ver derechos humanos, o es simplemente un principio básico de convivencia democrática y pacífica que tiene todos los países y la que tiene que tener este país, que cuando se comete un crimen no tiene que haber impunidad. Claro. Y eso es lo que tenemos que exigir los ecuatorianos a la justicia en este momento y a todos los jueces, que no haya impunidad de cualquier tipo de crimen. Yo creo que aquí ya todos estamos cansados de cada vez que agarran a algún delincuente y lo dejan suelto por X razón. Sí, también sabemos que los jueces reciben amenazas, pero tenemos que trabajar en esto porque yo creo que el país ya está cansado de la impunidad. Y lo digo también de parte de mi cartera de Estado, que atiende los casos de las víctimas indirectas de femicidio y la atención a las familias que han sufrido un femicidio. La impunidad es lo que más reclaman las familias. No por un crimen de una pareja que mata a su esposa. Tuvimos un caso en Los Ríos, por ejemplo, que por celos esta persona mata a su esposa y luego se suicida a él enfrente de su niño de 3 años, dejando 5 niños en la orfandad. ¿No? Esto no puede pasar impune. ¿Qué cosa? Y lamentablemente los jueces también toman prácticas que son muy cuestionables, de dilatar las audiencias. Tenemos el caso de Elena Hualinga allá en la Amazonía, de que no le dan paso a que ella pueda contar su historia. ¿Cuántas veces dilatan las audiencias y solo le dan, en el caso de ella, la posibilidad del agresor de contar la historia de él, pero no lo que ella ha sufrido? Entonces sí, tenemos muchos impedimentos en la justicia, que afortunadamente ya poco a poco se están dando ciertas reformas y ciertos pasos a favor de que estos casos sean cada vez menos. Pero volviendo al tema de los militares, creo que todos estamos de acuerdo que nos duele profundamente. Por supuesto. Porque son vidas, más allá de militares, son 11 vidas. Sí, son 11 madres que se quedaron sin sus hijos, 11 familias que han sido afectadas y merecen que les caiga todo el peso de la ley tras quitarle la vida a 11 ciudadanos ecuatorianos que solo estaban buscando cumplirse con su trabajo, como todos nosotros nos levantamos y queremos hacer nuestro trabajo en paz. Pues los militares exactamente lo mismo, independientemente de a quién le hicieron el crimen. Es un principio básico de la democracia, que le caiga todo el peso de la justicia a quienes cometen el crimen y quienes afectan los derechos de terceros, ¿no? De los criminales, definitivamente, y eso no está en cuestión alguna. Si cometes un crimen, tiene que caerte todo el peso de la ley, porque a cuenta de que tú vulneras los derechos de terceros y quedas libre y quedas impune. Mientras que, y eso es lo que a mí más y creo que a todos nos llena de impotencia, quienes nos terminamos escondiendo somos los ciudadanos civiles, los que no hemos cometido ningún crimen, los que nos tenemos que andar escondiendo y no salgas a tal hora porque puede ser que te roben, o incluso, por ejemplo, en el Cantón Durán, que ya no hay espacios públicos porque están tomados por los delincuentes. Los niños no pueden ir. ¿Quién de aquí que hemos crecido jugando en los parques? Por supuesto. Que vamos a los parques y hemos crecido. Yo crecí toda mi vida, por ejemplo, en Los Ceibos, el Parque de Los Ceibos. Maravilloso. Ir a jugar como niño. Tu actividad del día es ir a jugar al parque. Así es. Hay niños que ya no pueden hacer eso porque están tomadas las ciudades y somos los ciudadanos quienes nos terminamos escondiendo. Y quienes tienen que estar tras las rejas son los delincuentes. Correcto. Yo por eso aplaudo la gestión que está haciendo el bloque de seguridad en cuanto de a poco ir retomando los espacios, y no solo desde el punto de vista de los policías o los militares o las fuerzas del orden público, pero también se está haciendo un trabajo enorme en cuanto a la recuperación del tejido social. Porque si tú no confías en tu vecino, si no confías en las personas que viven contigo en el barrio, entonces nos estamos convirtiendo en una sociedad completamente individualista y aislada, como que nadie se conoce con nadie y nadie es amigo de nadie. Por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho en Durán justamente ha estado enfocado en eso. Ha estado en muchos territorios, Yo he estado presente en Durán y en varios lugares del país, pero a Durán le cogí un cariño especial, justamente por ver tantas mujeres que están indirectamente afectadas por el crimen organizado. Y diferentes, por ejemplo, en Durán hay una red de trata impresionante. Tratando a estas mujeres hemos tenido información valiosa que junto con la policía hemos logrado ir desmantelando de a poco este tipo de actos, pero es un trabajo que no solo la recuperación de la paz de este país no solo tiene que verse a partir de la labor que están haciendo las fuerzas del orden público, que es absolutamente valiente, pero también desde la recuperación de los espacios públicos. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura lleva a Durán casi todas las semanas a la Orquesta Sinfónica. Imagínense para los niños crecer viendo al Cuerpo de Baile Nacional o escuchar la Orquesta Sinfónica. Entonces son también esas actividades de recuperación del tejido social, del espacio, que los niños sepan, que los niños, niñas y adolescentes tengan por seguro que
porque son los más vulnerables para los crímenes, para los delincuentes que buscan reclutarlos para que hagan los crímenes que ellos no quieren hacer, porque saben que los niños y adolescentes van a tener... Imputables. Exacto, entonces por eso es importante trabajar también de que sepan que hay varias, por ejemplo, se trabaja con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de... varios ministerios para que los niños y los jóvenes sepan que hay una vida completamente distinta a lo que le pueden ofrecer los grupos de delincuencia organizada. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días. Debe ser una lucha permanente la suya en cuanto a la equidad de género y la igualdad de derechos. La verdad que es complicado este país, pero de alguna u otra forma hay que seguir en ese camino, y yo creo que la concientización de la gente debe darse en ese sentido, y el trabajo de ustedes en eso es fundamental. Hay que ir haciendo o abriendo ese camino para lograr ese objetivo. Así es, de a poco creo que la recepción de la ciudadanía con los programas que hacemos es absolutamente positiva. En muchos casos hemos trabajado obviamente con jóvenes, con hombres, con mujeres, y cuando damos nuestras charlas o nuestras activaciones en territorio, muchos de ellos después se nos acercan y dicen, ¿sabes qué? No sabía que yo estaba haciendo eso. Entonces también creo que todos hemos crecido con ciertos patrones de crianza que responden, yo siempre digo, no hay que mirarlo... no hay que mirarlo o juzgar a nuestras generaciones anteriores por cómo se comportaron o por cómo nos criaron, porque al final del día responden yo siempre digo, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían acceso en ese tiempo. Hoy creo que el mundo ha avanzado, que hay mucha más información y que la información cambia vidas y salva vidas. Entonces, cuando tenemos estas capacitaciones que no solo hacemos con mujeres, pero también con toda la comunidad, hay muchos chicos que después se nos acercan y dicen, ¿sabes qué? No sabía. O sea, no me había puesto a pensar de que... trabajamos muchos con jóvenes, por ejemplo, y nos dicen, ¿sabes qué? Yo sí pensaba que los celos eran una forma de mostrar que me importa la otra persona, cuando no es así, o el control. Entonces me dice, sí, yo le decía a mi novia que no se ponga tal ropa, o que no salga con las amigas tal cosa, porque para mí es mi forma de decirle que me importa. Yo le digo, vienes de un lugar, una buena intención, pero mira, hay otras formas de mostrar cariño, hay que tener relaciones sanas, porque aunque no lo crean, desde niñas y desde niños nosotros vamos aprendiendo esos patrones, y es lo que más va a afectar cuando seamos adultos en las relaciones que establecemos de pareja, de familia, con los amigos, en los entornos laborales. Entonces por eso creo que es muy importante trabajar con los jóvenes para que desde jóvenes sepan saber establecer estas relaciones siempre en el marco del respeto, la tolerancia y sobre todo, y lo más importante, del reconocimiento mutuo como sujeto de derechos, ¿no? Que yo no puedo violentar los derechos de mi compañero y mi compañero tampoco los míos. Entonces eso es un trabajo que ha sido muy enriquecedor, ver muchos jóvenes darse cuenta de sus propios, entre comillas, errores, pero a la vez digo, bueno, ¿sabes qué? Tú has crecido en este entorno y está bien, o sea, nadie es perfecto. Y por eso estos espacios de conversación son importantes y te llenan de preguntas. Es muy emotivo, porque de verdad les interesa el tema y los ves con esa intención de realmente ser mejores personas. Entonces te preguntan de todo. Entonces es muy, muy enriquecedor. Gracias, ministra. Ministra, agradecerle, la verdad, su gentileza, Ariana Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Yo siempre digo recursos humanos, talento humano, pero vale la pena. Buenas respuestas, muy claras y sobre todo muy reales, ¿no? Todo lo que hemos hablado es de una integralidad. Le deseo suerte, espero verla muy pronto. Siempre es un gusto tenerla por acá. Que tenga un buen inicio de semana. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, y antes de despedirnos,